Entonces, estamos todas las personas conectadas esta mañana para entender que vamos a empezar nuestra capacitación dando algunas recomendaciones. Primero, bueno, ya los micrófonos están apagados porque hay un control sobre eso. Y es importante que si hay algo que necesites, escríbelo por el chat. Obviamente temas relacionados con lo que estamos hablando. Las preguntas, si hubiera alguna pregunta, pues la vamos a tratar de responder al final. Regálate este tiempo al 100%. Un aprendizaje correcto se genera con un enfoque correcto también. Aplica lo aprendido en el menor tiempo posible, porque acuérdate que lo aprendido después de 72 horas te queda como información y no le vas a poder sacar el máximo provecho. Recuerda que el que no apunta no dispara. Toma notas para ti que te sirvan para poder aplicar de la mejor forma esta información. Bien, esta es una capacitación que tiene que ver con las historias como una herramienta poderosa. Yo quiero recordarte cómo comenzaste tu negocio en Teoma. Muchas veces tú mirabas a las personas que ya estaban desarrollando el negocio así como que, wow, qué difícil volver a entender que el conocimiento que ellos tienen, ¿cuánto me demoraré yo para tenerlo? ¿Crees que al inicio de tu negocio es totalmente necesario saberte los 120 productos? ¿Crees que al inicio de tu negocio es totalmente necesario saberte todo el plan de pagos? ¿Crees que al inicio tienes que ser el mejor presentador de una oportunidad como la que te dio de repente alguien de mucha experiencia cuando llegaste al negocio, o de repente te la dio alguien que estaba en proceso de aprendizaje? Muchos de los que hemos empezado en esta industria creemos que necesitamos saber todo para comenzar a presentar nosotros mismos el negocio. Crees que necesitas muchas habilidades, mucho conocimiento en todas las áreas para tú llegar a tener resultados. Quiero decirte el día de hoy que eso es muy normal, que todos creamos que todavía necesitamos aprender y aprender y aprender para atrevernos a presentar nuestro negocio, para comenzar a captar la atención de las personas que quisiéramos que estén en nuestro equipo. Pues porque entendíamos que así es como se trabaja nuestro negocio, es que muchas veces nos hemos quedado paralizados mirando y solo interiorizando información sin aplicarla. Y como hemos dicho, cualquier información que llegue a ti que no es aplicada como mucho en 72 horas, te va a quedar simplemente ahí, como un buen recuerdo de algo que te gustó, pero que no te sirvió. El día de hoy te voy a dar una herramienta que recibí al inicio cuando comencé en Teoma, y quiero que sepas que fue con esta herramienta que yo comencé a tener grandes resultados en el negocio. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegué a Teoma todavía no habían tremendas historias de diamantes. El rango más alto en Teoma era oro. Y en ese momento no existían ni carros, ni viajes, ni grandes cheques como los hay hoy. No se había entregado ninguna casa, pero ya habían historias que para mí se convirtieron en mi mejor herramienta para hacer que muchas personas al escucharlas se inspiren y quieran también ser parte de una nueva historia que se creaba en Teoma. De hecho, que el tiempo pasó y yo me convertí en una historia nueva para Teoma y para algunas personas que mi historia les ha servido. Pues en ese momento yo llegué y miré y revisé quiénes estaban en Teoma y qué historias habían para que yo las pueda utilizar. Y quiero que sepas que yo usé esa herramienta porque entendí de manera natural que los seres humanos nos gusta escuchar historias de éxito. Así que quiero que aprendas que las historias son una herramienta poderosísima para ti y para tu negocio. Responder en esta etapa al inicio es entender que nosotros, en este momento de manera personal, quiero que respondas un sí o un no a estas afirmaciones. Estos sentimientos que puedes tener guardados a ti, aquí, en tu pecho, en tu mente. Tú eres de las personas que dicen, siento que quiero decir algo, pero me quedo sin palabras. O de repente dices, tengo clara la idea, pero cuando la digo, no se entiende, no me dejo entender, me quedo así como que siento que no me han captado lo que he querido decir, mi mensaje no fue claro. O a veces siento que no sé cómo expresarme, quiero ser tan perfecto al expresarme que no me sale exactamente lo que quiero decir.
Tres afirmaciones simples, pueden haber más. Pero estas sensaciones de dudas, de temores que te impiden explotar, son muy normales, porque son ideas. ¿Y qué es una idea? Una idea es algo tan simple como la organización neuronal de una estructura neuronal. Qué complicado, Jenny, me estás hablando en chino. Ahora vas a entender por qué. Considera que para poder crear una idea de esas poderosas, que cuando la digas tenga impacto, la mejor manera es contando historias, porque creas cambios positivos en las estructuras neuronales de las personas. Imagínate, creas cambios positivos en las estructuras neuronales. Hablarle al cerebro emocional es más importante que hablarle al cerebro racional. Es decir, es importante caerle bien a tu prospecto que darle la información del XXX elevado al cubo. El prospecto lo primero que va a comprar es tu energía, tu emoción, tu brillo y tu capacidad de caerle bien, ser empático con él, que sienta que conecta contigo. Eso es lo que va a comprar tu prospecto. Obviamente no puedes solo caerle bien y mostrarle cualquier cosa. Tú le estás mostrando el mejor negocio del mundo. Y es así como te tiene que ver, convencido de que tú estás dándole el mejor negocio del mundo. Para esto tienes que contar historias de éxito. Tú estás empezando en el negocio, tienes que comprar la historia de éxito de otros. Tú tienes que comprar como tuya esa historia. Y luego tú también vas a contar tu historia de inicio. Y ahora vamos a aprender cómo y por qué. Vas a contar historias de inspiración que sean aspiracionales. Basados en ese contexto es que hoy vamos a aprender a ser grandes narradores de cuentos, de historias, porque hay cuentos verdaderos y otros no, ¿verdad? ¿Alguna vez te imaginaste que tan solo contando historias podrías crearle confianza a tus prospectos? ¿Podrías cerrar a un prospecto solo contando una historia? Imagínate, puedo decirte que es totalmente posible porque yo lo hice. Y lo hicimos todos los líderes que estamos teniendo resultados. Mejor aún, si la historia es tuya, espectacular. Pero porque simplemente al contar tu propia historia se torna más impactante. Pero si aprendes a utilizar las historias de otras personas en tu negocio, pueden ser tan poderosas e impactantes como la propia. Entonces, si tú entiendes esto, quiero que sepas que a todos nos gustan las historias. Obviamente historias positivas, no esas historias de terror. No te pegues a las historias negativas o a todo lo que está pasando en el mundo negativo, porque esas historias de dolor no son las que compra la gente. La gente compra lo que le hace sentir bien. Recuerda cuando eras niño, ¿a ti te gustaba que te cuenten historias de terror o las de hadas? Esas de historias del cuento de hadas que tú te convertías en princesa o en el héroe de la historia. Esas son las historias que conectan. ¿Cómo disfrutabas de los cuentos, verdad? Sabías que los cuentos eran cuentos, pero cuando eras niño te dejaron un recuerdo positivo, una sensación dulce en tu cerebro inconsciente. Las historias las historias las vas a traducir así como que fueran cuentos y te van a traer recuerdos positivos en emociones y esto empatiza. Vas a regresar a tu niño interior y de esta forma tú vas a lograr conectar y captar la atención de las personas, sin obviamente extenderte una hora contando la historia, obviamente. Son historias que ahora vamos a aprender con estructuras, cómo crearlas de manera mágica y atractiva. Tú necesitas empatizar con tu prospecto, captando ese niño interior que tiene dentro en su cerebro inconsciente, para que sienta que esa historia lo cautivó. Y te voy a dar 4 consejos para usar las historias. 1, tienes que aprender a ser un coleccionista de historias. ¿Por qué? Porque vas a tener que tener una historia para cada tema. Por ejemplo, acá te voy a dar algunas historias importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo inicié este proyecto? ¿Cómo llegó a ti este proyecto? ¿Cómo vivías y cómo te sentías antes de llegar a este proyecto empresarial que es Teoma? ¿Cómo vencí mis miedos iniciales? Cuéntalo jocosamente, de manera natural,
esos temores que te atrapaban al inicio. Y esa persona se va a ver reflejada en posibles miedos que ella tiene. Pero cuéntalo de manera sencilla, como que jocosamente y como algo que superaste, pero que fue una realidad a los inicios, que probablemente hemos vivido todos, ¿verdad? Que además, ¿cómo afrontaste como una historia real, que yo la puedo contar como una historia verdadera, la negativa de la familia, de los amigos, de tus primeras presentaciones, esos no que sentían que tenían que ver contigo y que no te dabas cuenta que tenían que ver con la otra persona? Cuando tú entiendes todo eso, ya cuentas esa historia de negativismo o de nos que te dañaron al inicio como algo importante que al inicio te paralizó, pero luego te hizo crecer. Si tú aprendes a contar eso de manera natural, humanizas el negocio y empatizas con la persona que va a comenzar el negocio, o mejor aún, con las personas que estarían deseando tomar la decisión de empezar. Porque se dan cuenta que esos procesos son naturales y que los hemos vivido todos, unos en mayor o menor escala, pero todos hemos vivido alguno de estos procesos. Básicamente, el más poderoso es contar la historia de las negativas. ¿Cuántos de nosotros la lista de los fijos fue no, 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 no? Y eso, al final, para los que hoy estamos ya en rangos con demostración de que los no no son un impedimento para llegar hasta donde estamos, te demuestra que los no son tan positivos. Ama los no, porque los no te retan, los no te llevan a ser picón, los no te llevan a sacar lo mejor de ti, porque dices voy por los sí, porque cada vez que me dicen un no, estoy más cerca a un nuevo sí. Y ese sí es el que va a funcionar de mejor forma. Como estábamos hablando en la mañana con Serafín, recuerda, le digo, Serafín, nuestro negocio no es de convencer, nuestro negocio es de entender. Y la mejor manera de entender es a través de contar historias, historias reales, historias simples, pero poderosas, que impacten en la persona que está escuchándolas. Porque para que la cuentes, tú tienes que hacer que esta historia tú la sientas como propia. Tienes que sentirla. Si estás contando tus inicios, obviamente es tu historia. Pero si estás contando la historia de otros, acuérdate que según el prospecto tú tienes que saber de tu archivo de historias cuál es la que te va a funcionar. Esa historia, aunque no sea tuya, tienes que sentirla y contarla con la emoción como que tú en ese momento eres el personaje principal. Es ahí donde la otra persona va a conectar con la historia. 3. Debes buscar de esa historia un aprendizaje. Recuerda, si no tienes un aprendizaje, esa historia no tiene valor. Tienes que encontrarle el propósito que tiene la historia. Porque jamás cuentes una historia solo porque sea divertida. Esa historia puede ser divertida, pero no puede dejar de tener un aprendizaje y un gran propósito. Esta es la parte más importante. Claro, tú tienes que contarla con mucha emoción, que seas conectora para que la persona esté atenta, pero tienes que siempre dejar dentro de esa historia claramente el aprendizaje y también el propósito que tiene la historia. Y de esa manera tú llevas el análisis a la persona que está escuchando. Siente que esa historia es real. 4, siempre la historia debe tener un final feliz. Cuando te contaban cuentos de niño, nunca terminaba en una historia de terror o que te hacía llorar, ¿verdad? Te hacía sentir feliz y dulces sueños. Si te la contaban antes de dormir, dormías rico y te quedabas seco, porque era una historia feliz. Esa es la base que tú debes de recordar. Tu historia tiene que terminar en un final feliz. Conviértete en coleccionista de historias, te lo vuelvo a repetir. Comienza a revisar el back office, el canal de YouTube de Teoma, entra a todo lo que te sume y comienza a ver historias, historias, historias. Entonces, si dices, si tengo la historia de alguien que vino enfermo, encuentro tal historia. Hay alguien que no tenía dinero, aquí tengo la historia de ese. Hay alguien que no era problema de dinero, era problema de tiempo, acá tengo la historia. Tienes tantas historias, de manera que cuando tienes a alguien que le vas a presentar el negocio, tú recuerdas, según las preguntas iniciales que le haces, si no lo conocías, si es un prospecto nuevo o un prospecto en frío, tienes que primero empatizar y conocerlo. Y ahí tú comienzas a sacar de tu almacén de historias la historia que vas a usar
con esa persona que tienes al frente, a partir del Zoom, a partir de una presentación personal, pero tú tienes que ya estar identificando cuál es la historia que te va a ayudar. Este es un dato importante, y no quiero que me creas a mí, pero es real que nuestro cerebro solo recuerda los inicios y los finales de la historia. Acuérdate, el inicio y el final de la historia. Asegúrate que el final de tu historia sea memorable, sea de impacto, sea que le crea a la persona, ese final le crea mucha emoción y lo despierte. Y le veas una sonrisa que esboce de sus labios. ¿Por qué? Porque ese es el momento que te vas a dar cuenta que has contado muy bien la historia. Incluso, dice, entre estos dos momentos importantes, el más cautivador es el final. Fíjate, tu final debe ser de Hollywood, tiene que ser de impacto. Y esta es la historia que él va a recordar, la parte final. Si ya le impactó el inicio, le va a encantar el final y ese es el que va a recordar. Oye, sí, yo recuerdo que fulanito de tal me contó una historia, de repente no se acuerda de los nombres, pero que esta persona que llegó así súper mal, ahora es diamante. Tenía problemas de deudas, estaba enfermo, no sé, va a recordar, pero dice, y ahora tiene su casa, tiene su carro, ahora recobró una vida que jamás se imaginó, de tener tan poco, ahora tiene todo lo que siempre soñó. Ese final es lo que él va a recordar y le va a quedar en su cerebro límbico de emociones. Tú tienes que lograr eso. Recuerda que las historias tienen 3 etapas o momentos. Tú tienes que estar muy claro en estas 3 etapas. El inicio, que es la parte de la introducción, donde tú vas a contar pues de quién se trata, el personaje, sus características. Luego vas a contar el nudo, todos los desafíos que tuvo que atravesar, de cómo llegó ese personaje y los problemas que tuvo que superar para que llegues al desenlace y el final feliz, el final de impacto. Con estos 3 pasos tú vas a entender que así de simple es construir una historia poderosa. Quiero que sepas que debes de tener la historia en 2 versiones. 2 versiones. Versión completa y versión resumida. ¿Por qué? Porque la versión completa probablemente la vas a contar en un evento, en reuniones grupales, ¿no? Como home meetings, sean virtuales o presenciales, pero donde hay mucha gente. Y la narración debe acá ser con lujos de detalles muy puntuales, pero con una puntualización de las partes más importantes, pero muy detallados. Y creando una conexión en masa, que no es igual que conectar con una sola persona. Así que la versión completa tiene que ser muy divertida también. Y obviamente divertida, como hemos dicho, con aprendizaje y con el propósito del mensaje. Y la versión resumida de esa misma historia para reuniones o presentaciones 1 a 1, que no es igual cuando tienes que trabajar en grupo. En este caso, la narración son con los detalles más importantes, los más resaltantes. Aprendizaje, propósito, muy claros, y crear conexión directa con tu prospecto. Así que la misma historia tienes que saberla contar en cortito, 20 minutos, o en 3, 5 minutos. Pero con la misma con el mismo final feliz, igualmente de impactantes, porque tú tienes que saber sacar la parte más importante de la historia si vas a hacerla en resumida, pero para tener los mismos resultados que si la contaras en un evento. Ahora te quiero dar 3 pasos para construir la historia. Que sea tu herramienta poderosa con tus prospectos. Quiero recalcarte esto. Esta es tu mejor versión de hacer presentaciones simples y sencillas. No busques aprenderte el plan de pago, no busques saberte todos los productos. En el negocio tú no te vienes a convertir en un médico, primero. Muchos caímos en el juego de saber recomendar todo desde el inicio. Yo soy una de las que creía que tenía que convertirme en el doctor Cruzado. Nestor sabía tanto y yo quería imitar todo lo que él sabía y aprenderme todo lo que él sabía, pero él ha ido pues a la universidad 8 años para ser médico neumólogo. Y yo ahí después me di cuenta que entendiendo que con testimonios, historias reales de salud, de bienestar y de resultados,
me volvía mucho más poderosa que sabiéndome al detalle todas las maneras de recomendar los productos. Me di cuenta que la mejor manera de recomendar los productos es en base a la experiencia que se va generando en el día a día, en el tiempo que va pasando. Te vas dando seguridad, te vas dando mayor credibilidad para ti mismo. Así que no comas ansias, si no sabes todavía recomendar, puedes apalancarte de tu equipo. Si no te sabes el plan de pagos, te puedes apalancar de tu upline, pero lo que sí necesito que aprendas es a contar historias, como tu herramienta número 1 para comenzar tu negocio. ¿Cómo comienzo a escribir? Debes escribir en papel las historias que quieras narrar. Primero, tienes que pensar en esos problemas de tu negocio, si es tu historia, o los problemas del negocio como networker que atravesó la persona que va a ser el personaje de tu historia. Esta lista, por ejemplo, vas a descifrar 3 desafíos principales. Acá te pongo algunos ejemplos, sean tuyos o del personaje que vas a usar. Vas a encontrar que de repente su desafío fue con los socios correctos que quería encontrar. Ese puede ser uno de sus desafíos. Solo necesitas 3. O de repente, los desafíos más complicados que tuvo al inicio fue el ritmo que necesitaba darle a su negocio. Los tiempos que le iba a dar a su negocio. No lograba sacarle el tiempo a su día a día. Y ese puede haber sido su desafío inicial. Otro que podría ser, y creo que este es uno de los desafíos más comunes, es ser disciplinado con tu negocio. Cómo ordenar tu día para poder darle las horas que dijiste que le ibas a dar para tener resultados. Y esto puede ser uno de los 3 desafíos que incluyas en tu historia. Cómo lo superó, cómo se sentía, cómo lo fue manejando y cómo logró superarlo. Otro desafío podría ser la conexión de la gente al negocio. Yo hago presentaciones, pero no permito que las personas se conecten con mi negocio. Podría ser otro desafío que probablemente esté dentro de la historia. Otro problema que es muy común, tiene que ver con la disciplina, es ceñirte al sistema educativo. ¿Cuántas personas conoces que quieren hacer el negocio a su manera? Ese es otro desafío que no es tan sencillo de superar, pero podría ser el caso del personaje que estás contando o de tu historia. Y principalmente, aprender a enfocarte. Somos muy dispersos por todo y por nada, y nos cuesta agarrar ese enfoque de tubo, que es el que a mí me encanta, porque al frente solo ves tus metas, ves tus resultados o ves tu diamante. Esa, para mí, es la clave de lograr enfocarte en lo que quieres conseguir, el enfoque de tubo. Y no sé, pueden haber muchos más desafíos, de repente salud, de repente económicos, pueden haber muchos que tú pudieses encontrar como los principales para crear tu historia. 2, debes de aprender de escuchar a las personas que ya tienen resultados. Si son un diamante, un platino, un rubí, el rango que tú desees, porque esa historia te gusta, aprende a escucharlos, a todos los líderes que ya tienen resultados y que su historia conecta contigo y la quieres hacer parte de tu colección. Escucha sus historias una y otra vez. Si es posible, conversa con la persona que quieres dar más detalles a tu historia. Pregúntale, llámale, escríbele, dile, quisiera hacerte unas consultas acerca de tu historia, porque estoy haciendo una narración de tu historia personal. Imagínate, de esta manera vas a poder ser empático para que puedas comprender todo el contexto de lo que llevó a tener esa historia un poder muy grande para mucha gente. Ayer hemos tenido en nuestra capacitación, en nuestra presentación del equipo élite, una historia muy poderosa. Se escuchó poderosa anoche y hoy conversaba con Serafín y le contaba los detalles del contexto y él se quedó impactado, porque él conocía el personaje, pero hoy conversando con él y dándole más sobre el contexto, creo que hoy le quedó como una historia muy, muy poderosa para que sea parte de su colección. Y entendiendo y empatizando con los problemas y desafíos que tuvo que vivir ese personaje. Entonces, si te das cuenta, es como hacer una biografía resumida de lo que fue toda su historia para llegar a alcanzar lo que tiene el personaje que elijas. Es hacer tuya esa historia y vivir y sentir muy de cerca esos desafíos que tuvo la persona que elegiste. Pero en este caso, tú puedes mejorar la historia. Mejora la historia, pero claro, sin mentir, sin no crearle cosas que no son ciertas. Pero mejorar la historia es ponerle contextos que
eleven la emoción de tu prospecto que está escuchando. Si no le pones énfasis, pues probablemente la historia es buena, pero tú no le estás mejorando porque no le estás dando énfasis a ciertos momentos dentro del nudo. En este caso, tienes que hacer que la persona sienta para que conecte más. Este hacer sentir es llevar a la persona a la emoción. Así que recuerda que estos tres puntos son súper importantes para crear la narración de tu historia. Hoy estamos viendo que las historias las puedes elevar a las redes sociales también. Y están haciendo los storytelling y todo lo que es contar historias, ¿no? A través de redes sociales. No sé, puede ser Facebook, puede ser Instagram. Acá dice, elige número 1 una historia, luego elabora el guión, como es visto, ¿no? En este contexto también puedes grabar sonidos, no sé, si lo vas a grabar, puedes ponerle sonidos de emoción, musiquita de fondo, puedes sumarle imágenes. Tienes acá muchos tips y mira, hay muchas aplicaciones que están habiendo para montajes y todo lo que puedas sumarle a tu historia, tú vas a crearle una isla del tesoro para lograrlo y luego subirla a tu red. Historias que puedes crear con esa historia motivación en mucha gente y que haga que despierten a la oportunidad. Gente que ni conoces, así que haz uso de las redes sociales contando historias. Así que hoy nos vamos a convertir en escritores de historias poderosas. Y te voy a dar aquí la invitación a que las utilices como un consejo práctico que es practicar, practicar y practicar. Recuerda que la práctica hace al profesional. Utiliza esta posibilidad, te lo doy como algunos detalles finales. El personaje, el escenario y la situación. O también puedes crear una historia con el protagonista, un lugar, la acción y el objetivo. Por ejemplo, te lo pongo así, lo puse al final como cuando te contaban cuentos, ¿no? Si yo hablo de un raro extraterrestre, el escenario es en un lejano bosque y la situación gana un concurso. O de repente el pirata loco, que está en un lugar en la montaña y generan un castigo para él, pero el objetivo es conseguir un coche volador. Te das cuenta que lo que tienes que buscar es el personaje, un escenario, una situación o un protagonista, el lugar de los hechos, la acción y el objeto. Así como que de alguna manera simple tú vas a crear una propia historia de la manera que tú quieras, pero con más o menos ciñéndote este rol de personaje, escenario, situación, o un protagonista, lugar, la acción y el objetivo. El personaje puede tener nombre y apellido, o simplemente usar así un joven mago, ¿no? O sea, un joven empresario sin necesidad de dar el nombre y apellido, pero la historia es real. Ahora, como en nuestro negocio existen personas reales, pues definitivamente lo más poderoso es hablar con nombre y apellido. Y tenemos en el equipo élite con Alma de Líderes historias de impacto que tú podrías usar de manera perfecta para sacarle máximo provecho a cada situación. Muchas historias hermosas en todos los rangos, desde un plata, un zafiro. Para mí un zafiro, desde un cristal, es una historia poderosa porque es alguien que se atrevió a hacer cosas distintas. Para mí un diamante es un cristal que nunca se rajó y es alguien que se atrevió a dar el primer paso. Un zafiro es alguien que ya subió al primer escalón de la ruta que te lleva al diamante. Muchas de las personas que estamos aquí hemos vivido desafíos increíbles, hemos superado nuestros propios desafíos personales que nadie conocía, pero que tú sí conocías. Y este proceso te ha ido a llevarte a donde estás hoy y estás en un despegue increíble. De verdad, yo me siento, le decía eso hoy día a Serafín, no tienen idea cada vez que yo veo en el Facebook o veo en las conversaciones de la radio, cuando hemos recomendado personas del equipo para que salgan y los hemos escuchado, para mí es como esas mamás que están viendo en el escenario el Día de la Madre la actuación de sus hijos. Yo estoy emocionada porque me siento así como esas mamás que están tomándole fotos a sus hijos porque ves el desarrollo de los personajes de estas grandes historias, que tú conoces sus inicios y ves el hoy, su gran transformación, que están siendo inspiración desde donde están trabajando, desde su servicio, desde su corazón en el día a día,
llevando a miles de personas a que hagan lo mismo que hicieron con sus propias historias. Así que tú eres una fuente de inspiración y de transformación para miles de personas que van a llegar gracias a ti. No importa si hoy te pegaste al producto, no importa si te pegaste a ser buen estudiante, acuérdate que tampoco queremos que seas el filósofo de la industria, ¿eh? Esos que se comen los libros y yo necesito aprender para inspirar, para enseñar. No, 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 no. Con tú contar historias poderosas y ser coleccionista de historias, tú vas a tener más resultados, ¿sabes por qué? Porque ya te dije cómo piensa el cerebro. El cerebro no va a entender mucho de tu presentación. No le estés dando la cátedra de los principios activos de los productos. La gente va a entender que se sana, que ganas plata y que estás feliz. Eso es lo que va a entender tu cerebro. Y el cerebro de la gente, exactamente igual. Así que pégate a las historias. Sé tú la historia más inspiradora. Sé tú la persona que haga explotar el cerebro de la gente y que permitas que se abran a posibilidades gracias a que tú los inspiraste a través de grandes historias. Historias reales, personajes que tú le puedes mostrar. Él es la persona o ella es la persona de la mujer que yo te hablé, que estuvo enferma o que estuvo quebrado o que estuvo con muchos desafíos. Él es el personaje de mi historia. Porque de eso se trata. Tenemos la posibilidad de contar 300.000 historias. Somos más de 300.000 socios en Teoma. Tienes para elegir las historias que tú desees. Así que a partir de hoy, conviértete en el escritor de historias, recolecta todo lo que te sume de salud, de éxito, de lo que tú quieras, y empieza a contar historias a las personas que quieres conectar a tu equipo. Yo lo hice. ¿Sabes quiénes fueron mis historias cuando comencé? Yo contaba la historia de Célica Carranza, yo contaba la historia de Vidalina Pariona, yo conté la historia de Isela Román. ¿Cómo conectaba esas historias? Isela era la mujer para mí que sin tener experiencia en la industria, hoy, en ese momento era rango oro, y hoy es una diamante corona. Para mí Vidalina era la mujer que sin tener demasiados estudios, de hecho tenía limitaciones en tema de educación, tenía un corazón de guerrera y logró lo que logró, es una diamante millonaria. En ese momento era rango esmeralda, pero yo ya la usaba como el personaje que rompió paradigmas. Yo contaba cuánto ganaba, yo me investigué todo acerca de Díaz 3. No había más personajes en ese momento. Yo contaba la historia de Célica Carranza como la mujer que luchó por sus hijos, para rescatar sus hijos, ya que por estar quebrada, su suegra se los quitó. Y yo te hacía llorar con esas 3 historias. Y ni las conocía, pero me di el trabajo de investigar esas 3 historias. Cuando hace unos días quería hacer la capacitación de hoy, dije, ¿qué fue lo primero que hice yo cuando llegué a Teoma? Estaba sola y yo no tenía una historia de éxito, tenía cierta información sobre la industria, pero decía, ¿qué puedo contar yo de mí si yo no había sido diamante en otra compañía? Y no porque no quise, simplemente porque yo no había conectado con las empresas. Yo sabía que estaba formada para ser un diamante, pero yo jamás me iba a poner al frente de algo que yo no quería representar. Entonces me di cuenta que tenía que contar las historias de los que ya tenían resultados en Teoma. Y esas 3 historias para mí fueron todo. Y recordando eso es que creé esta capacitación que además está avalada con especialistas de neuromarketing, que todo lo que te he dicho no es creado por mí, es sacado de libros de investigación de cómo funciona el cerebro de las personas, y a mí es una de las cosas que más me creó impacto, es que cómo nosotros, a través de una historia, solo recordamos el inicio y el final. Imagínate, tú te has roto los lomos haciendo una historia impacto y la persona se va a llevar el final feliz. Entonces, preocúpate de hacer ese final que te haga llorar, que te ponga la piel de gallina, y así es como vas a cerrar prospectos. No con el plan de pagos, no con solo los productos, todo es importante, ¿eh? Pero con tus historias vas a sumar muchos socios a tu equipo.